Hola, ¿qué tal, iglesia? Te bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más tengo la responsabilidad de llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Es un privilegio para mí servirles, es un privilegio para mí ser un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración es que el Espíritu Santo de Dios gobierne sobre nuestras vidas, gobierne en este momento y que pueda llegar de manera efectiva el mensaje que el Señor puso en mi corazón para darles en este día. Voy a estar haciendo alusión en el Salmo 104, 24, y hoy quiero tocar un tema que nos atañe a todos los venezolanos. Nos atañe a todos los venezolanos porque es un tema que el llamado socialismo del siglo XXI ha adoctrinado a mucho pueblo y le ha hecho creer principios que van en contra de las Sagradas Escrituras, principios que van en contra de la palabra del Señor. Y uno de estos temas es acerca de la individualidad. Por eso que he titulado el tema de hoy, Conociendo la individualidad de Dios. Hace cierto tiempo estaba yo en una cola, en estas colas características de Venezuela para comprar alimento. Y delante de mí estaba un señor con un bolso muy característico bolivariano que tenía un eslogan que decía: todos somos iguales. Quizás a simple vista tú ves este eslogan y podrás decir: oye, es cierto, todos somos iguales. Pero ¿será que todos somos iguales? ¿Será que todos fuimos creados iguales? Es evidente que el Estado venezolano, sumergido en el socialismo, ha hecho creer que todos somos iguales, conllevando a las personas a pensar de que el que trabaja y el que no trabaja tiene los mismos beneficios por igual. O el que se esfuerza menos puede llegar a alcanzar las mismas cosas que el que se esfuerza más. Por el simple hecho de que él es igual a mí, entonces todo se nos tiene que dar de igual manera. Pero, ¿qué nos enseña el Señor con respecto a esto y acerca de este principio? El Salmo 104, 24 nos dice, y abre tu Biblia y búscalo, dice: tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Entonces el salmista nos transmite a través de estos versos hermosos que son incontables todas las cosas o todo lo creado por nuestro Dios, y que todo fue creado con gran sabiduría de parte de Él. Es decir, una sabiduría inalcanzable para el ser humano, una sabiduría que solamente puede venir del Altísimo. Quiero decirte que en medio de toda la creación, que según el Salmo son incontables, son innumerables y fue hecha con sabiduría, entre esa creación estamos tú y yo, está la humanidad. Tú y yo somos la creación más preciada del Señor, hechos de una manera diferente a todas las criaturas que fueron creadas por parte de Dios. Tenemos una creación muy diferente o fuimos creados muy diferente a todo lo demás creado para el Señor. Incluso toda la tierra, toda la naturaleza, todo fue acomodado sabiamente por el Señor y creado de tal manera para que tú y yo podamos vivir aquí en esta tierra. Según Génesis 1:26, tú y yo fuimos creados de una manera diferente a todas las demás criaturas, porque Génesis 1:26 dice que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
que domine toda la tierra, sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Entonces la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En todas las otras creaciones no se vio tales palabras de parte del eterno Dios. Y cuando dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza, quiere decir que tenemos características de Dios y que se asemejan a Dios. Un ejemplo, Dios es amor, nosotros tenemos amor. Pero aunque nosotros tenemos amor, como Dios lo tiene, no lo tenemos a plenitud como Él lo tiene. Es imposible creer que yo tenga más amor que el Señor. Aunque tengamos esa característica de Dios, se asemeja, no es totalmente o 100% igual a Dios. Por eso es que fuimos hechos a imagen y semejanza. Pero también quiero decirte que es impresionante ver la forma tan diversa e individual que Dios nos creó. ¿Sí? Lo podemos ver en que cada individuo tiene una huella dactilar que lo caracteriza. Ninguna huella dactilar se parece a otra huella dactilar. Lo podemos ver cuando agarran evidencias de un asesino y este asesino deja su huella dactilar, entonces lo presenta en el tribunal y dice: esta huella dactilar se encontró de esta persona, así que por eso deducimos que fue él. Este individuo, cuando le hacen los estudios, no puede decir: no, esa huella dactilar no es mía, tiene que ser de otra persona. No, porque ninguna huella dactilar se parece o se asemeja incluso a cualquier otra. Por otro, podemos ver en la naturaleza con los animales, las cebras en sus rayas. Ninguna raya de la cebra es semejante una a otra. Entonces podemos ver la diversidad y podemos ver cómo Dios hizo sus cosas o la creación, como dice el Salmo, son incalculables, innumerables y fueron hechas con sabiduría. Cada persona fue creada con una individualidad. Cada individuo piensa y actúa de manera distinta a todas las personas, porque en la sabiduría de Dios todos fuimos creados de una manera diferente. Entonces, cuando entendemos el principio de la individualidad de Dios, podemos llevarlo a las diferentes esferas de nuestras vidas. Podemos aplicarlo a lo que es en la esfera de la educación, podemos llevarlo a lo que es la esfera de gobierno, podemos llevarlo a lo que es la esfera de familia. Por ponerte un ejemplo, nosotros hemos llevado este principio a nuestros hijos. Nosotros hemos entendido que nuestros 3 hijos fueron creados por el Señor de manera diferente. Cada uno tiene sus talentos. Ya nosotros hemos podido visualizar quién es la que danza, hemos podido visualizar quién es la que canta, quién es el que inventa en invención, no de inventar, de hacer travesuras, sino en invención. Pero hemos podido determinar esto y podemos ahora, viéndolos como 3 individuos diferentes, podemos tratarlos de una manera como el Señor quiere que lo tratemos, individualmente. Hemos aprendido que cada uno de ellos tiene que aprender que uno del otro es diferente delante de Dios. Llevando este principio a lo que es la persona como tal, quiero darte unos puntos que espero sean de bendición para tu vida. Lo primero que quiero decirte es que tú fuiste creado en una manera única y diferente a todos los demás. Es necesario que entendamos que en todo el planeta Tierra no hay una persona que tenga 100% las características con la cual tú fuiste creado. Hay un ejemplo, podemos decir los gemelos. Aunque ellos físicamente se parecen, ellos tienen algo que no se parecen. Ellos son espíritus diferentes. ¿Ok? Lo que lo caracteriza por fuera es algo externo, pero en su interior ellos tienen características que los diferencian del uno al otro.
uno puede tener carácter, el otro puede ser falto de carácter. O uno de los gemelos se pueden conducir de una manera cuando el otro se conduce de otra manera. Y cuando llegan a un lugar tienen que tratarlos como dos individuos diferentes y no como uno solo. ¿Me explico? Lo otro que quiero darte a conocer hoy es que cuál es la evidencia de la individualidad como persona. Cuando tú entiendes que no hay nadie en este mundo que se asemeja a ti, que no hay nadie en este mundo que sea 100% igual a ti, es entonces cuando tú empiezas a entender un principio bíblico acerca de la individualidad y lo que evidencia las Sagradas Escrituras de la individualidad. Y esto es que cada individuo va a darle al Señor o va a rendir cuentas por las cosas que hizo aquí en la tierra de manera individual. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Romanos 14:12? Búscalo en tu Biblia. Dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Entonces, basado en lo que Pablo le enseña a los romanos en su carta, entendemos que cada individuo va a dar individualmente, valga la redundancia, razón de sí mismo ante Dios. Es decir, los pecados no van a ser colectivos, sino que van a ser enjuiciados, o vamos a tener que dar razón de manera individual delante de Dios. Cada quien va a pagar, o cada quien va a tener que responder individualmente por lo que hizo aquí en la tierra. ¿Delante de quién? Delante del eterno Dios. Lo otro que te quiero decir es que existe la individualidad versus el individualismo. Es importante de notar que aunque somos individuos creados totalmente diferentes el uno del otro y con formas de pensar y actuar diferente, la condición de pecado en el hombre ha hecho que el ser quiera estar siempre en contraste con lo que Dios dice, o siempre en contraste con Dios. Es una lucha que tenemos aquí en la tierra, y debemos entender que debemos buscar cuál es la manera correcta de tener una comunión con el Señor. Como hijos de Dios debemos saber que fuimos llamados para ser distintos en conducta al resto, o en contrario a los paganos. Debemos tener una individualidad, pero debemos ponerle el adjetivo cristiana, es decir, debemos tener una individualidad cristiana. Sabemos que el individualismo, o debemos entender que el individualismo es el extremo de lo que es la individualidad. La individualidad cristiana se caracteriza por ser, o el que tiene la individualidad cristiana se caracteriza por ser un individuo dependiente de Dios, que ha dejado la vieja manera de vivir y se ha entregado a Cristo, y la mundanalidad ha quedado atrás por amor de aquel que lo rescató y lo llamó a su luz admirable. Eso somos tú y yo. Debemos ser diferentes a las personas que andan sin Cristo, que andan sin el Espíritu Santo. Entonces, individualidad versus individualismo. En la individualidad cristiana debemos entender que somos hechura suya, según Efesios 2:10. Lo otro que debemos entender, que hay un Dios, un solo Dios en todos. Aunque somos diferentes, hay un Dios que nos debe gobernar, y nosotros debemos dejar que ese Dios nos gobierne.
Entonces no es lo que yo piense, no es lo que piense fulanito, sino es lo que piense Dios y cómo piensa Dios. Y esto está sustentado en Efesios 4:6. Lo otro que debemos entender en lo que respecta a individualidad cristiana es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. No es todo lo puedo en Juber, que es quien me fortalezco, sino que yo entiendo que soy un individuo dependiente de Cristo. Lo otro que caracteriza a la individualidad cristiana, según Mateo 26:4, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad. Cuando el cristiano entiende que es un individuo supeditado al Eterno, es allí entonces es allí en donde dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero esto, yo pienso esto, pero ¿qué piensas tú de esto? ¿Será que lo hago? Señor, hágase tu voluntad y no se haga mi voluntad. Lo otro que debemos entender acerca de la individualidad cristiana es el que debemos preguntarnos, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Así como le preguntó a Pablo cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, que el Señor Jesucristo se reveló que Él estaba persiguiendo a la iglesia. Hechos 9:6. El individuo que tiene una individualidad cristiana debe constantemente preguntarle al Señor, Señor, ¿qué realmente quieres que haga con mi vida? Señor, ¿cómo quieres que me dirija? Señor, ¿qué quieres hacer con respecto a tal punto o a tal tema? Esto contrasta el individualismo humano. Cuando estábamos en el mundo, teníamos un individualismo humano, carnal, apegado a las corrientes de este mundo. El que es individualista piensa o dice muchas veces, bueno, yo soy así y te la tienes que calar. No me importa lo que tú piensas. No me puedo poner en tus zapatos porque, bueno, yo soy simplemente así. Y hasta llegan a decir, Dios me hizo así. Y resulta que es prepotente, que es altivo, que es orgulloso y tiene el tupé de decir, Dios me hizo así. Otra característica acerca del que practica el individualismo humano es que busca ser el número uno en todo, sin importarle los demás y sin importarle por quién tenga que pasar o a quién tenga que destruir. Lo otro que puede pensar o que caracteriza el individualismo humano o humanista es que puede decir, hágase mi voluntad, pero que no se haga la tuya. Yo soy un individuo, yo puedo pensar diferente y yo tengo mi libertad, así que yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Otro que podemos ver y está supeditado mucho a la corriente del mundo actual, del nuevo orden mundial, si te hace sentir bien, hazlo. Como el dicho que dice por ahí, al cuerpo lo que le pida. El individualismo humano piensa que si él se siente bien haciendo algo, entonces lo va a hacer, porque eso es lo que su cuerpo le pide, eso es lo que él quiera, y como individual que es, entonces él puede hacer lo que se le venga en gana. Como por ejemplo, si tus pensamientos te dicen que tú no eres un hombre de 40 años, sino que eres una niña de 4 años, entonces si tú estás sintiendo eso, bueno, entonces tú eres una niña de 4 años. Vamos a hacerte un baño aquí en la escuela y tú tienes el derecho de pasar a ese baño en este kinder o este preescolar. Qué terrible acerca de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Lo otro es que se engrandece a sí mismo, busca su gloria, busca ser grande entre los grandes, olvidándose de que el Todopoderoso es el que da todas las cosas. Quiero darte 3 consecuencias
de no entender nuestra individualidad cristiana. La primera consecuencia que quiero darte es que cuando no entendemos nuestra individualidad cristiana, no nos destacamos en lo que hacemos. El que no entiende que es único y diferente, siempre vivirá bajo la sombra de lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque como él no entiende que él es un individuo con características diferentes, con que aunque tengamos un llamado igual, pero tiene una manera de actuar cristianamente muy diferente al otro, entonces está pendiente de lo que hace el otro y entonces vive bajo la sombra de todo lo que hagan los demás. Y si él se mueve, yo me muevo. Si él no se mueve, yo no me muevo. En la iglesia Manantial de Vida habemos 3 pastores. Cada pastor tiene una característica diferente, aunque tenemos el mismo llamado, que es el de pastorear a las ovejas. Nosotros entendemos nuestra individualidad. Yo no pretendo ser igual al pastor Larry, el pastor Larry no pretende ser igual a mí, y viceversa, o el pastor Joaquín, sino que cada uno tiene su personalidad. Tenemos llamados iguales, ¿verdad? Que es el de pastorear, el de enseñar la Sagrada Escritura, pero entendemos que los 3 tenemos características, cualidades, destrezas muy diferentes. Entonces unimos esas destrezas y conformamos un equipo y no nos creemos uno más que el otro, porque entendemos que Dios, aunque nos llamó al mismo llamado en lo que es pastorear la iglesia, entendemos que nos necesitamos uno del otro. Yo entiendo que el pastor Larry y el pastor Joaquín tienen algo que yo no tengo, que es la experiencia, la sabiduría de tantos años recorriendo, pastoreando. Entonces yo me aprovecho o yo disfruto o me beneficio de su sabiduría y de su experiencia, porque entiendo o entendemos que somos individuos totalmente diferentes. Muy difícil sería de que no entendamos esto. Entonces yo quisiera que el pastor Larry actuara como yo o viceversa, o que prediquemos. A lo mejor yo grito más, a lo mejor ellos son más calmados al hablar, a lo mejor yo grito más a la hora y me enfusco todo cuando estoy tocando un tema. Pero cada quien es diferente, pero cada quien es usado en una manera peculiar por el Señor, porque hemos entendido el lugar que tenemos en el Señor. Amén. Lo otro que lo que quiero darte es que las consecuencias de no entender la individualidad cristiana es que vivimos comparándonos con otros. Cuando no entendemos o no estamos conscientes de nuestra individualidad, vivimos comparándonos con otros. Es que fulanito de tal, ¿por qué tiene esto tan tremendo y yo no puedo tenerlo? O ¿por qué fulanito de tal puede hacer esto y yo he intentado hacerlo y no puedo hacerlo? Entonces vivimos comparándonos con otros y vivimos entrando en el pecado de envidia, en el pecado de codicia. Yo quiero tener esto, o yo quiero alcanzar esto. O podemos entrar en el pecado de celo. ¿Por qué Dios usa a fulanito de tal como lo usa y a mí no me usa? ¿O por qué fulanito de tal puede montar una empresa y yo no puedo montarla? No entiendo. Entonces, cuando vivimos o no entendemos la individualidad cristiana, tendemos a caer en estos pecados tan terribles, porque no hemos entendido que yo no puedo tener muchas cosas de los que tienen los demás, porque obviamente ellos tienen destrezas que yo no tengo. Entonces yo vivo viendo para el vecino qué es lo que tiene, y el vecino vive viendo para el lado para ver qué yo tengo, y así vivimos
comparándonos y así vivimos bajo la sombra de los demás. La otra consecuencia que quiero hablarte es que no disfrutamos a plenitud de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Si no entendemos nuestra individualidad, si no entendemos que cada uno de nosotros somos usados por el Señor en distintas formas, en las multiformes maneras de obrar del Señor, nunca vamos a estar satisfechos con lo que Dios pueda hacer a través de nosotros. Porque siempre vamos a estar viendo lo que Dios está haciendo en otras personas. Y nunca vamos a poder disfrutar del mover de Dios en nuestras vidas, en el obrar de Dios en nuestras vidas. Lo cuarto que te quiero decir en consecuencia de no entender nuestra individualidad cristiana es que tendremos ingratitud hacia el Creador y baja autoestima. Cuando no entendemos que somos únicos y diferentes, no podemos tener gratitud ante Dios por cómo Él nos creó. Y esta ingratitud nos va a llevar a tener un tropiezo en nuestra vida espiritual y en nuestra adoración. Debemos tomar la gratitud como un todo. No tener gratitud delante de Dios por algunas cosas y por otras cosas no. Señor, te agradezco que me creaste, pero no te agradezco que no me hayas dado la habilidad de ser un virtuoso en la guitarra como lo es fulanito de tal. Señor, te agradezco todo lo que haces conmigo, pero no te agradezco que yo no pueda predicar tan bien como predica el pastor Joaquín o predica el pastor Larry. Cuando no hay un entendimiento de que cada quien y cada cual fue llamado con un propósito y tiene características muy diferentes, entonces somos ingratos con el Señor. Y uno de los requisitos para adorar es tener gratitud delante del Señor. El Salmo 104 nos dice: entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas. ¿Y con qué? Con acción de gracia. Alabémosle, bendigamos su nombre. Quiero decirte, amado hermano, que esta es una introducción de lo que voy a darte en la próxima reflexión de la semana que viene, Dios mediante, si Dios me da vida, salud, y estoy aquí todavía con ustedes. Pero en base a lo que hemos aprendido hoy, quiero darte 5 recomendaciones acerca de este principio de lo que es la individualidad de Dios. La primera recomendación que quiero darte es que pide perdón a Dios cuando no has estado conforme con las cualidades, dones y talentos que Él en su infinita misericordia te dio. Somos seres humanos muchas veces inconformistas, no nos conformamos con lo que el Señor nos ha dado. No estoy diciendo con esto que tú no puedas desarrollar otros talentos. El Señor nos ha dado dones, talentos, habilidades, de lo cual nosotros debemos desarrollarlas. Pero muchas veces el Señor no nos ha dado cosas y estamos inconformes con lo que el Señor en su misericordia nos ha dado. La segunda recomendación que quiero darte es que hagas ajustes en tu vida sobre las cosas que te hacen ser individualista en vez de tener una individualidad cristiana. Muchas veces podemos actuar en autosuficiencia, orgullo, altivez. Podemos tener muchas veces baja autoestima. Podemos comparar con los demás. Consentimiento a las corrientes modernas y del nuevo orden mundial. Debemos estar atentos en cómo el enemigo con sutileza se puede meter en la televisión, en el internet. Debemos tener cuidado con nuestros hijos. Mi hijo ha visto cosas
que yo muchas veces me quedo impresionado. La otra vez me dijo, papi, ¿no te parece interesante en el My Little Pony, en las pequeñas pony, una de las pony tiene el cabello tipo machorro y tiene el arco iris de 6 colores? Sabemos que el arco iris que Dios puso es de 7 colores, y el humanismo y el hombre en su desviación ha emblematizado la simbología gay con 6 colores en el arco iris. Pero mi hijo me dijo esto: hijo, papi, esto me parece extraño. Ella es niña, pero aquí la hacen ver como si fuera un niño. Y yo lo vi, oye, sí es verdad, tiene el corte machorro y tiene los 6 colores en el arco iris. Entonces debemos tener cuidado en todas estas cosas, en todas estas sutilezas con nosotros y con nuestros hijos, porque muchas veces podemos entrar en el individualismo de aceptarla. Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, pie de plomo y en consonancia con la palabra del Señor. Podemos entrar también en consentir el feminismo, el machismo. Aquí se hace lo que yo diga y aquí usted se calla. El homosexualismo, etcétera. Una vez estuve conversando con un joven hace muchos años y se suponía que era cristiano, y este joven me dice: pero yo en mi universidad hay un muchacho que me dice que la homosexualidad, aún los cristianos pueden ser homosexuales. Incluso hay iglesias que aceptan a los homosexuales y los homosexuales tienen su culto, y hay pastores hasta homosexuales. Y yo me quedé asombrado y tuve que explicarles pues Romanos 1:18 en adelante para explicarles bíblicamente lo que piensa el Señor acerca del homosexualismo. Hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. La otra recomendación que quiero darte es: haz una retrospección y empieza a determinar en qué área eres realmente bueno y efectivo. Tienes que saber, oye, pero llevo años ejecutando esto y lo hago muy bien. ¿Qué quiere hacer el Señor conmigo y por qué el Señor me dio esto? La cuarta recomendación que quiero darte es que pidas en oración que el Señor te muestre en dónde te quiere usar para su gloria y para su honra. Señor, tengo esto. Señor, tú me diste esto. Tú me has dotado con esto. ¿Qué quieres que yo haga para darte gloria y honra? La quinta recomendación: sé efectivo y obediente en lo que Él te llame a hacer, reconociendo tu individualidad en Él. Sé efectivo y obediente en lo que Él te diga, a lo que fuiste llamado y por qué te dio lo que te dio en tus características, en tus destrezas, en tus habilidades, en el don inmerecido, en el regalo que el Señor te haya dado. En iglesia, te bendigo. Hemos llegado al final de esta introducción para lo que viene en nuestra siguiente reflexión. Espero que esta semana el Señor te bendiga con muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones y muchas bendiciones.